Buenas noches, bienvenidos José Carlos, Ignacio Cortés, Ana Podaca y Adira. Es un tema con el que vamos a cerrar la materia. Y igual es un tema bien importante también porque vamos a analizar cómo el campo, cómo ahora las sociedades mercantiles están tomando participación en el campo y están permitiendo que el ejidatario, sus tierras sean explotadas para efectos de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, se tuviera beneficios, se reactivara la economía agrícola, que ese era el espíritu de Carlos Salinas de Gortari al proponer las reformas y al llevar a cabo las mismas. ¿Cómo es que las sociedades mercantiles tienen participación en el campo mexicano? Vamos a ver un poco de ese tema y también vamos a ver un poquito de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, cómo es que coadyuva con la alimentación a nivel mundial. Vamos a hablar también de qué es la Procuraduría Agraria, cuál es la función, cuáles son los requisitos para ser procurador agrario. También vamos a hablar del Registro Agrario Nacional, qué función tiene, para qué fue creado, qué es lo que lleva a cabo en su encomienda. Entonces, son temas bien importantes que debemos nosotros de conocer y recordarles que al final de esto yo les voy a subir este programa completamente, no se lo voy a pasar al profe Casiel para que él suba, yo ya lo tengo terminado este programa y de ahí se puedan apoyar también en las actividades. Nacho, tú no estuviste en la clase pasada, esperemos que estés con las actividades, al darle lectura te hayas puesto al corriente y pues bienvenidos todos. Iniciamos, voy a compartir la sesión porque vamos a abrir el curso con un tema que se llama el régimen ejidal, es decir, las tierras para el asentamiento humano, las tierras de uso común y las tierras parceladas. Vamos a ver cada una de ellas, vamos a distinguir cuándo es tierra para el asentamiento humano, cuándo son tierras de uso común, cuándo son tierras parceladas, que son conceptos que en la vida real los mismos ejidatarios que gozan de dichas tierras las confunden, no saben distinguir entre cuáles son parceladas, cuáles son de uso común y cuáles son para el asentamiento humano. Hoy en esta clase nos va a quedar claramente establecido qué tipo de tierras ejidales, el régimen ejidal es el que está nosotros o los ejidatarios, los ejidos, tomando parte. Entonces me voy a ir a compartir para empezar de una vez ya los temas y ya al terminar creo que vamos a ser breves en esta sesión. Al terminar pues podamos hacer los ajustes que ustedes consideren necesarios. Programa virtual. Okay. Bien. Entonces, Ignacio, ya ves que tú eres de mucho apoyo porque tu teléfono o tu computadora pues tiene bien buena transmisión, buena visión. Entonces, para que actives tu micrófono y nos ayudes con el 3.12, que es importante que veamos ese tema antes de pasar a la unidad 4. Ayúdame con el 3.12, Ignacio. 3.12. Régimen general de propiedad ejidal. Artículo 43. Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al núcleo población ejidal o incorporadas al régimen ejidal. Artículo 44. Para efectos de esta ley, las tierras ejidales por su destino se dividen en 1. Tierras para el asentamiento humano. 2. Tierras de uso común. Y 3. Tierras parceladas. En el derecho agrario revolucionario no existía la subdivisión de las tierras de uso común y tierras parceladas, sino que formaba la propiedad social como un todo. Se designaban las partes o elementos que los integraban, por lo cual las tierras para asentamiento humano eran las destinadas a zonas de asociación ejidal. Las tierras de uso común se constituían con las entregadas originalmente al ejido, antes de su asignación para el cultivo
individual o colectivo, así como las que se destinaron específicamente para el aprovechamiento colectivo, como los montes y pastos. Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Dice, así de acuerdo con la ley, la propiedad ejidal se divide según su destino en tierras para el asentamiento humano. ¿Cuál es el asentamiento humano en este caso sería para ti, Ignacio? Pues el asentamiento humano sería como un tipo de poblado, o sea, donde las personas iban a estar conviviendo juntas. ¿Qué? Es lo que es el ejido, pues lo que es el pueblo, lo que es la comunidad, lo que viene siendo el trazado de las calles, lo que viene siendo la delimitación de los solares de cada quien, lo que viene siendo el lugar de la escuela, el lugar del teatro, el lugar de la plazuela, el lugar de la casa ejidal, toda esa delimitación, todo ese cuadro en donde vamos a estar habitando nosotros como ejidatarios con nuestra familia. Entonces esas serán las tierras para el asentamiento humano. Las tierras de uso común, Valenzuela Jocobi, activa, ya se pudiste activar tu micrófono. Para ti, ¿qué serían las tierras para tierras de uso común? José Carlos. Bien. Parece ser que nada más nos escucha, pero no puede porque no activa su teléfono. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí, muchachos. Dice, ya estamos estableciendo la división según su destino en tierras para el asentamiento humano, coma, tierras de uso común y tierras parceladas. Entonces, el autor nos dice que las primeras de ellas, las tierras para asentamiento humano, conforme a la nueva ley agraria, estas son las tierras necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Comprende por los terrenos en donde se ubique la zona de urbanización y su fondo legal. Sin embargo, el texto mismo se desprende que también pertenecen al asentamiento humano las áreas de reserva para el crecimiento de la zona de urbanización, la superficie necesaria para los servicios públicos de la comunidad y los solares igualmente considerados como anexos. Se encuentran las unidades parcelarias especiales, como viene siendo la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud. Eso es. Eso viene siendo las tierras para el asentamiento humano. Por ejemplo, en los ejidos, las primarias, las secundarias o si hay preparatorias, el ejido les da tierras a la parcela, vamos a llamarle también escolar. No sé si allá en Nayarit te haya tocado a ti escuchar que los directores ahorita a la fecha, pues como no tienen recursos, Ignacio, para poder bajar un préstamo, para poder comprar un tractor, pues se dedican a rentar la parcela de la escuela. ¿Qué para allá, para tu comunidad? No sé si te habrá tocado escuchar eso. Bueno, aquí no sé exactamente si cada escuela tenga una parcela, porque la verdad, pues aquí en Tepic es muy grande y hay bastantes escuelas. Hemos apoyado a través de la Secretaría de Desarrollo Social en hacer huertos escolares, pero eso los hacemos adentro de la escuela. O sea, en un terreno ahí le ayudamos a sembrar y pues a cómo se debe hacer los cultivos y eso, pero la verdad no tengo conocimiento si tienen algún terreno en especial ellos. Bien, gracias. Vamos a darle la bienvenida a Walker. Walker, buenas noches, Walker. ¿Dónde anda? Luz. Walker. Vamos iniciando, apenas llevamos 2-3 minutos, Walker. Activa tu micrófono. Estamos con el tema de tierras para el asentamiento humano, aparte de que sean las áreas necesarias para el desarrollo de la vida. O sea, es el poblado, es el pueblo, es el ejido, es la comunidad, son los solares, es la plazuela, es la escuela, es el teatro, son las calles. Eso es las tierras para el asentamiento humano, pero la ley dice que ahora también se están incorporando la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud. Todas esas unidades son para que la mujer campesina mayor de 14, 16 años tenga herramientas en caso de que su matrimonio o que se
case demasiado joven y sepa ella producir la parcela, la mujer campesina. Y también quiere que el hombre, el joven, no se vaya no emigre hacia otras partes, a la frontera, hacia otros países, buscando nuevas oportunidades. Entonces se les dota de una parcela productiva para el desarrollo integral de la juventud, en el sentido de que agarren el espíritu de sus abuelos, que eran los que lucharon por la tierra, y que les permita a ellos tenerle cariño a su parcela ejidal, y que se enseñen a trabajarla, tratando de erradicar con ella pues la ociosidad, el narcotráfico, el vandalismo, el analfabetismo. Entonces, por eso la nueva ley agraria le dice a la mujer campesina que le va a dotar de una parcela para que se enseñe a producirla, para que se enseñe a trabajar, y que a los jóvenes, para que ellos tengan también en dónde desarrollar su tiempo y que no anden haciendo cosas malas. Ahora sí, Walker, bienvenida, Walker. Bien, ok. Luego dice, solares. Es derecho de todo ejidatario recibir en forma gratuita un solar en la zona de urbanización, pero este derecho se encuentra sujeto a la existencia del fondo legal del ejido o la constitución de la zona de urbanización. Entonces, el solar forma parte de las tierras para el asentamiento humano. Entonces, veamos muchachos, cada una de ellas, las que forman parte para el asentamiento humano. ¿Para qué queremos unidades parcelarias especiales? La parcela escolar. Es también facultad de la Asamblea asignar una determinada superficie para investigación, dice, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales del ejido. Entonces queremos que los que en la escuela, los muchachos, por ejemplo, aquí cerquitas hay una ETA, una escuela técnica agropecuaria, que hoy se llama la Escuela Secundaria Técnica, y ahí los enseñan a cultivar, por ejemplo, ahorita están cosechando miel, y luego también el pollo, y de repente los enseñan a sembrar maíz, y de repente los enseñan a sembrar frijol. A los jóvenes estudiantes del ejido Mochis, que al lado de la carretera Mochis Ahome, ahí se encuentra esa secundaria, y pegadito a ellos está la parcela escolar. Ahí los niños de secundaria aprenden a las granjas de criar pollos, también cómo producir la miel. Me ha tocado ahí estuvo mi hijo, y me tocaba ver cómo interactuaban en esa parcela ejidal. Entonces, la idea es que investiguen, que haya enseñanza, y que se divulgue la práctica agrícola con esa unidad parcelaria especial que se llama parcela escolar. Viene la segunda, que se llama Unidad Agrícola Industrial de la Mujer. Es también facultad, dice, de la Asamblea crear y determinar la extensión y localización de esta unidad destinada al establecimiento de granjas agropecuarias o de industrias rurales para las mujeres mayores de 16 años del núcleo de población, donde se puedan integrar las instalaciones que tengan como destino el servicio y protección específica de la mujer campesina. ¿Qué es esto? Pues que la mujer conozca de la tierra, que la mujer tenga espíritu campesina, y que en caso de que llegare a fallar en su matrimonio, tenga herramientas de cómo hacer producir la tierra y pueda salir adelante. Entonces ahí tenemos, muchachos, cómo se divide las tierras para el asentamiento humano, que vienen siendo los solares, la parcela escolar y la unidad agrícola e industrial de la mujer. Ahora sí, ayúdame con las tierras, con el segundo régimen, que se llama tierras de uso común, Ignacio. Son aquellas que la Asamblea no ha reservado para la asignación de parcelas ni el asentamiento humano, y cuyo aprovechamiento se destina a sustento de la vida comunitaria del ejido. Esta tiene como características que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La inhabilidad
subsiste salvo decisión contraria de la Asamblea. En este caso se podría proceder a su parcelamiento, reconocer o regularizar su tenencia destinados al asentamiento humano, aportarlas a sociedades civiles y mercantiles o acordarles, déjenme que le agrando la pantalla, hermano, porque ahí está, no estoy viendo bien. Acordarlas destinadas al asentamiento humano, aportarlas a sociedades civiles y mercantiles o acordarles otra delimitación, asignación, destino y régimen de explotación en el caso de mantenerse como tierra de uso común. La regulación. Okay, hasta ahí porque es fácil. Entonces, si no van a ser tierras para el asentamiento humano, ni van a ser las tierras parceladas, entonces significa pues que son aquellas tierras en las que nos van a beneficiar al ejido y de las cuales todos somos dueños. Ojo, en las tierras parceladas vamos a tener una pequeña porción o vamos a tener una delimitación, 5 hectáreas, 6 hectáreas, 10 hectáreas, y en las tierras de uso común, ahí no existe una cantidad establecida en el que podamos nosotros decir, yo soy propietario de tierras de uso común. Todos somos dueños y las podemos dar en arrendamiento y las podemos dar en sociedades civiles y en sociedades mercantiles. Entonces, esa es la distinción de que son inalienables. Cuando nosotros hablamos de la palabra inalienable, decíamos que no está dentro del comercio, que no puede ser sujeta a venta. Hoy sí, hoy ya cambió esa situación. Lo dice que no pueden ser imprescriptibles, eso sí perdura todavía a la fecha. Nosotros no podemos llegar y posesionarnos de un predio, de una porción, de un pedazo de tierra de uso común y con el transcurso del tiempo, de los 5 de buena fe, 10 de mala fe y decir que hemos prescrito a nuestro favor una tierra de uso común. No, aquí la característica principal es que es imprescriptible, no podemos hacernos propietarios porque en la ley así lo establece. También dice que es inembargable las tierras de uso común, pero ahora sí ya pueden ser sujetos de venta, ¿no? Primero decía que eran inalienables, hoy dice aquí que salvo decisión contraria de la Asamblea, ya la podemos nosotros enajenar. Esos son los cambios que estamos sufriendo. Bien, ahora sí, Ignacio. Tercer tipo de régimen ejidal es tierras parceladas. Ayúdame con ellas. Las constituyen todas aquellas tierras que estén formalmente parceladas en favor de los ejidatarios. En otras palabras, son las superficies definidas que han sido criticadas en forma individual o colectivas a miembros del núcleo de la población, a quienes le pertenece el derecho de su aprovechamiento, uso o usufructo e incluso al de disposición sin más limitación que las que marca la ley. Hasta ahí. Perfecto. Fíjate, si ya tenemos las tierras para el asentamiento humano, que es donde va a estar el hospital, donde va a estar la escuela, donde van a estar los solares, donde van a estar trazadas las calles, donde va a estar trazada la plazuela, donde va a estar trazada la escuela, donde van a estar trazadas nuestras casas ejidales. Esas son las para el asentamiento humano, las tierras de uso común en las que todos somos propietarios y que no las podemos prescribir, pero que ahora sí ya podemos venderlas, pero que no las podemos, que son inembargables. Tenemos el tercer tipo de régimen ejidal que viene siendo las tierras parceladas. ¿Qué son? Es la pequeña porción de tierra que el Estado mexicano federal le da a cada ejidatario para que sea el sustento común, el sustento de la vida diaria de la familia campesina. Esas son las tierras parceladas. Depende si cuando se constituyó el ejido alcanzaban la dotación individual de 10 hectáreas, pues eso era las tierras parceladas, la unidad de dotación de 10 hectáreas. Hay ejidos que se conformaron con 7 hectáreas, con 8 hectáreas. Entonces, esas serían las tierras parceladas, aquellas dotaciones a través de las cuales la familia a través de su explotación
tendría que hacer uso y disfrute para su aprovechamiento y poder así salir adelante, ¿no? Esa es la tierra parcelada. Antes se les daba de 1992, antes de la reforma de enero de 1992 de Carlos Salinas de Gortari, hacia atrás, solamente el ejidatario las tenía en usufructo, es decir, las usaba, las gozaba y las disfrutaba, pero no podía disponer de esas tierras parceladas. Hoy, del 6 de enero de 1992 en adelante, ya se les da el carácter de propietarios y entonces ya ellos ya no van a usar ni van a disfrutar en ese sentido nada más de las tierras, sino que ya pueden disponer de las mismas. Ignacio, me quedo contigo, con tus palabras y explícame qué entendimos de las tierras parceladas y luego voy con, pues, Walker, ojalá que ya esté con su micrófono activado, nada más haya hecho presencia y se haya ido a hacer tortillas de harina. Listo. Ok, o sea, las tierras parceladas son ya las que le pertenecen, o sea, ya están destinadas a cierta persona. Ya ellos tienen el derecho de usarlas. Si quieren venderlas, pueden venderlas. Si quieren hacer, rentarlas o quieren ponerlas en sociedad, ya la ley les permite hacer eso. De aparte o sea, después de la reforma del 92 que hizo de Salinas de Gortari para acá, entonces ya pueden hacer todo eso ellos. Correcto, así es. Ya puedes mudar de tu régimen ejidal puedes disponer ya de la tierra, no sé, adquirir el dominio pleno y adquirir unas escrituras públicas, privadas, perdón, y ya después fraccionarlas y vender como tú quieras. Eso es lo que las reformas han permitido. Entonces dice la Corte, fíjate lo que ha dicho la Corte, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte, quienes dicen que ¿qué son las tierras ejidales, su concepto y clasificación? Conforme al contenido de los artículos 44, 63, 73 y 76 de la Ley Agraria, así como del artículo 41 de su reglamento en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, para efecto del derecho agrario, las tierras ejidales por su destino pueden ser para el asentamiento humano, ya las vimos, de uso común y parceladas. Las primeras, o sea, las del asentamiento humano, son aquellas que integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria, como son los terrenos de la zona de urbanización y el fondo legal, así como la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva para el desarrollo de los jóvenes y demás áreas reservadas. Las aludidas en segundo término son las que constituyen el sustento económico de la vida en común y pueden ser de tres clases: tierras que no han sido especialmente reservadas por la Asamblea, las que no han sido parceladas y las que así clasificadamente por la Asamblea. Pero por último, las tierras parceladas son aquellas que han sido delimitadas por la Asamblea con el objeto de constituir una porción terrenal de aprovechamiento individual. Ahí está lo que está diciendo la Corte, está fortaleciendo lo que dicen los autores en el sentido de que tenemos tres tipos de régimen ejidal, lo acabamos de ver. Con eso se concluye la unidad tercera para pasar a la unidad cuarta. Unidad 4 que la hemos fraccionado en dos temas. Una se llama asociaciones, sociedades rurales, pequeña propiedad. Esa sería una parte. Y la otra parte sería autoridades en materia agraria. Después, no vamos a perder de vista que las reformas del 6 de enero de 1992 fueron los que de ahí en adelante han permitido que las sociedades mercantiles puedan tener participación en la vida ejidal. Aquí la tenemos a través del 4.1. Ayúdame, Ignacio, por favor, porque Walker, Eric, está llegando Eric también. Eric, bienvenido, Eric. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Eric. Qué bueno que me da gusto. Déjame, te anoto aquí en la lista de asistencia. Eric, ¿cuál es tu nombre completo, Eric? Eric Adrián Jiménez Camacho. Bien. Jiménez Camacho. Prácticamente vamos iniciando, nada más de lo que vimos fue el régimen ejidal, que ahorita comentábamos que se divide en tierras para el asentamiento humano, que es donde realmente viven los ejidatarios y su familia.
vienen siendo las calles, viene siendo la plazuela, viene siendo el hospital, viene siendo el parque, viene siendo los solares que le dio el gobierno a los ejidatarios, también viene siendo la parcela escolar, también viene siendo la unidad productiva de la mujer, también viene siendo la unidad productiva de la juventud. Esas son las tierras para el asentamiento humano. Y luego también vienen las de uso común, que es en donde todos son propietarios, y luego vienen las tierras parceladas, en donde ya se le dotó al ejidatario de una porción de tierra para que sea el sustento alimenticio del mismo ejidatario y de su familia. Esos son los temas que estuvimos analizando, Eric, para que te pongas al corriente, que ese es el régimen ejidal en que se divide la tierra, y lo encontramos en el artículo 44 de la ley agraria. Y estamos abriendo la cuarta y última unidad, que la hemos subdividido en dos temas: asociaciones, sociedades rurales, pequeña propiedad y autoridades en materia agraria. En esas autoridades vamos a ver pues qué viene siendo la Procuraduría Agraria, vamos a ver qué viene siendo el Registro Agrario Nacional, vamos a ver qué viene siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano, que era antes la Secretaría de la Reforma Agraria, o de la Secretaría de la Agraria. Esas son las autoridades que hoy componen nuestro tema, ¿no? Entonces, bienvenido, Eric, qué bueno, ponte al corriente, y vamos con el 4-1, y me quedo contigo, Eric, para que caliente bocinas. 4-1, Eric. Hay que recordar, Unión de Ejidos, hay que recordar que en nuestro país la propiedad ejidal pertenecía a la nación por disposición constitucional y solo correspondía a los ejidatarios el uso y disfrute de las tierras asignadas al ejido. Por ello, las tierras no podían ser transmitidas, puesto que la ley establecía como característica esencial el ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, de tal suerte que los ejidos podrán constituir uniones cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras prohibidas por la ley. No prohibidas por la ley. No prohibidas por la ley. Artículo 50. Los ejidatarios y los ejidos podrán formar uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo y cualquier tipo de sociedades mercantiles o civiles o de cualquier otra naturaleza que no estén prohibidas por la ley, para el mejor aprovechamiento de las tierras ejidales, así como para la comercialización y transformación de productos, la presentación de servicios y cualesquiera otros objetos que permitan a los ejidatarios el mejor desarrollo de sus actividades. Artículo 75. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de la población ejidal, este podrá transmitir el dominio de las tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen elegido a los ejidatarios. Muy bien, bien, hasta ahí. Dice, empezamos con un párrafo que dice: hay que recordar que en nuestro país la propiedad ejidal pertenecía a la nación, ¿sí? Antes de 1992 hacia atrás, así decía el artículo 27 constitucional. Hoy ya podemos nosotros, de la reforma del 6 de enero en adelante, ya podemos disponer de nuestra pequeña tierra. ¿Cómo? Pues dándoselas a las sociedades mercantiles, a las sociedades civiles, para que estos la hagan productiva. Dice, la idea de esta reforma fue que México tuviera competencias para poder integrarse al Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1992 con Estados Unidos y Canadá, en el sentido de que podía competir en lo agrícola con estos países. Entonces, por eso es que Carlos Salinas de Gortari cambió estructuralmente el sistema agrario, creando esa ley agraria para que México formara parte de esa productividad y que el campo se reactivara económicamente y pudieran los campesinos tener más facilidad para poder colocar sus cosechas y poder enviarlas a Estados Unidos, ¿no? Pero eso en un principio pues era muy bonito, pero la realidad pues es que el ejidatario que cuenta con 10 hectáreas pues realmente no tiene insumos, no tiene fondos, no tiene subsidio para poder competir con agricultores de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Pero la idea era que México fuera competitivo
a nivel internacional, por eso es que se firmó el Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo iba a ser esto? ¿Cómo iba a ser? Bueno, sabemos que el campesino, sabemos que el ejidatario no cuenta con los recursos económicos para hacer producir su tierra, ¿bien? Entonces, dijo Carlos Salinas de Gortari, el ejidatario, el campesino, es imposible que vaya a producir para México, pero sí hay personas que cuentan con recursos suficientes en los que pueden reactivar la economía del campo y pueden participar en ese tratado de libre comercio con sus productos. Y entonces vamos a invitar a las sociedades mercantiles a que formen parte, a que trabajen con los ejidos y estos se vean beneficiados con sus tierras. Entonces eso era el interés de la reforma de Carlos Salinas de Gortari. Y primero dice que se pueden crear uniones de ejidos, ¿para qué? Cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades para producir entre en los mismos ejidos, para tener gananciales, para tener mejores recursos, para tener una mejor vida, para poder ofrecerle a los integrantes de esa comunidad una vida diferente, ¿no? Para eso es que dice que habrá uniones de ejidos. ¿Y cómo son esos uniones de ejidos? Primero, ¿cómo se van a formar? Tiene que haber una asamblea en cada uno de los núcleos que participen, se tienen que elegir delegados y se le tienen que dar las facultades a cada uno de ellos. En estas uniones participan ejidatarios, grupo de mujeres campesinas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores, con la finalidad de aprovechar sus recursos naturales y acceder de manera óptima a la integración de cadenas productivas con esquemas empresariales. ¿Qué es? Vamos a decirle pues a los campesinos, vamos a decirles a los avecindados, vamos a decirles a los hijos de los avecindados que se vengan a trabajar con nosotros, con los ejidos, con las sociedades, para que haya una cadena productiva y también se relacionen con los esquemas empresariales. Esa era la idea de que Carlos Salinas de Gortari reformó parte del artículo 27 constitucional para que los campesinos pudieran interactuar, los ejidatarios, con las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. El acta constitutiva deberá de otorgarse ante notario público, casi va a ser como una empresa en la que los socios capitalistas pues van a llegar y van a aportar el recurso y los socios de trabajo van a aportar el material, van a aportar la fuerza de trabajo y así es como van a estar creando sociedades, ¿no? El acta constitutiva deberá de otorgarse ante notario público e inscribirse ante el Registro Agrario Nacional, a partir de la cual tendrán personalidad jurídica. O sea, no nada más es decir, vamos a formar unión de ejido, no. Hay que protocolizar un acta de asamblea, hay que inscribirla en el Registro Agrario Nacional y debe de ser ante notario público, ¿no? Ayúdame entonces, Eric, seguimos con los estatutos en esto que voy a sombrear. Los estatutos de la Unión deberán contener la denominación, domicilio y duración, objeto social, capital social y régimen de responsabilidad, lista de los miembros y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y obligaciones, órganos de autoridad y vigilancia, normas de funcionamiento, ejercicios y balances, fondos de reserva, repartos de utilidades, normas para su disolución y liquidación. Bien, hasta ahí, gracias, Eric. ¿Qué es esto? Entre los mismos uniones de ejidos deben de estar bien organizados, debe de haber un reglamento, vamos a decirlo, debe de haber como si nosotros decidiéramos crear una sociedad, una SADCB, pues vamos a tener estatutos, vamos a tener administración, vamos a tener consejo de vigilancia, vamos a tener reparto de utilidades y vamos a ver cómo nos vamos a disolver cuando ya no tenga objeto esa unión de ejidos. Es una pequeña sociedad que se está formando, una sociedad como si nosotros llegáramos y fuéramos socios de una empresa, pues entre los mismos ejidos también pueden formar esas uniones, ¿no? El órgano supremo será la Asamblea General. ¿Cómo se integra? Con 2 representantes de cada uno de las asambleas de los ejidos y 2 representantes designados entre los miembros del comisariado y consejo de vigilancia. Claro, tiene que haber
equidad. No puede en un ejido, en una unión de ejidos, 2 ejidos, 3 ejidos, pues no puede haber nada más un dirigente y que los otros dos, como los otros 2 ejidos, no tengan representante, no. Ahí la ley dice cómo es que se van a integrar, con 2 representantes de cada uno de las asambleas de los ejidos, ¿no? Y 2 representantes de los miembros del comisariado y consejo de vigilancia. Son los representantes, ¿no? ¿Ok? Dice que la dirección de la unión estará a cargo de un consejo de administración, como si fuera una empresa, como si fuera una sociedad, como si fuera una sociedad mercantil, nombrada por la Asamblea General. Estará formada por un presidente, un secretario y un tesorero, y los vocales previstos en los estatutos. Eso viene siendo la unión de ejidos, invitarlos a que produzcan, invitarlos a que formen las autoridades que las van a representar, cómo nos vamos a disolver, cómo nos vamos a dividir los gananciales. Eso viene siendo la unión de ejidos. Ok, me paso con 4.2, Ignacio, otro tipo de sociedad, dejamos la unión de ejidos y nos vamos a cómo los ejidos pueden crear o constituir sociedades. 4.2, Ignacio. Sociedades de producción rural. Uno de los principales retos que enfrenta el campo mexicano es mejorar su organización económica. La falta de incentivos, el rezago tecnológico, productivo y social, el minifundismo, el estancamiento en los ingresos y las prácticas que hasta hace poco estaban fuera de la ley, como el arrendamiento, la aparecería, contratos de cesiones de derechos simulados, etcétera. No son más que algunos de las causas de este retraso que fueron propiciando condiciones de marginación que afectaron directamente a los campesinos mexicanos. Gracias. Eso es la idea de Carlos Salinas de Gortari, de las políticas neoliberalistas que nuestro actual presidente acaba de declarar, dio por terminada, ¿no? La política neoliberalista de Carlos Salinas de Gortari, en donde él pensando que la falta de incentivos, el rezago tecnológico, productivo y social, el minifundismo, ¿no? El estancamiento en los ingresos, todo eso iba a permitir que con las reformas de 1992 se reactivara la economía agrícola y que nosotros pudiéramos ofertar a Estados Unidos y a Canadá productos o no sé, el consumo de nuestras cosechas pudiera formar competencia con esos países, ¿no? Por eso dices, ¿sabes qué? Pues todo eso el ejidatario no tiene capacidad, pues vamos a permitir pues que vengan sociedades civiles, sociedades mercantiles y sean ellos los que reactiven la economía del campo y podamos hacer frente al Tratado de Libre Comercio y podamos competir con esos países fuertes, ¿no? Esa era la idea de ellos. Dice, con las reformas al artículo 27 constitucional y la ley agraria que entró en vigor el 27 de febrero de 1992, se eliminan los obstáculos que retrasaban la capacidad de organización y la libre asociación de los productores rurales y los núcleos ejidatarios. ¿Cuáles son las formas de asociación rural o sociedades rurales que señala la ley agraria? La ley agraria contempla 4 tipos o grupos de sociedades rurales, a saber, unión de ejidos o comunidades, que son las que acabamos de leer, sociedades de producción rural, unión de sociedades de producción rural y asociación rural de interés colectivo. Todas esas sociedades son las que, de acuerdo a la política neoliberalista, iban a permitir que se reactivara la economía del campo. Entonces, ahora sí, vénganse, dice ahí, con los ejidatarios y las sociedades mercantiles, ahora sí firmen contratos de arrendamiento, contratos de aparcería y todos los contratos necesarios para que se explote el campo por medio de las sociedades mercantiles. Me quedo ahí con Eric, haz un resumen de la actividad de las sociedades mercantiles en el campo, Eric, con esto que acabamos de leer, porque una actividad de esas son las que Ignacio se quedó atorado ahí, Ignacio. ¿Te acuerdas que preguntaste, Ignacio? De las sociedades rurales y de la pequeña propiedad que...
No, la pequeña propiedad todavía no. Esto todavía no lo. Tú hazme un resumen de 2 minutos de cómo es la participación de las sociedades mercantiles en el campo mexicano. Porque aparte de eso, hay una actividad en la cuarta unidad que ustedes tienen que realizar. Pero a lo que yo te pregunto es, ¿qué opinas, qué piensas de la política neoliberalista que estableció Salinas de Gortari para reactivar el campo? Ahí, en eso, concéntrate en eso. Pues me agarró en curva, maestro. Voy con Ignacio para que seamos, pues nada más no seamos unos lectores, sino que aprendamos a ser críticos en relación a lo que estaba pasando en esos tiempos y saber si es cierto que beneficia que las sociedades mercantiles puedan ingresar al campo y que se lleven a cabo contratos con los ejidatarios. Ignacio, ¿cuál es tu opinión, Ignacio? Mientras voy a ver aquí si hay algún chat. Bueno, o sea, la idea de Carlos Salinas de Gortari creo que en un principio pudo ser buena, pero al final, pues, el ejidatario mexicano no tiene la potencia ni ¿cómo le dije? Ni los implementos, ni la capacidad tecnológica, nada tiene a comparación de los Estados Unidos o de Canadá. Entonces, jamás, de los jamases iban a ser igual la competencia que iban a tener cuando ahora que abrieron el tratado de Libre Comercio. Entonces, es una lucha desigual y todo el tiempo ha sido desigual, porque simplemente para exportar los productos que el mexicano produce aquí, tienen demasiados requisitos para poderlos llevar a Estados Unidos y demasiados costos. O sea que es una desventaja muy grande que tienen entre las dos naciones. Y creo que pues no funcionó y no ha funcionado y ahora lo que vaya a intentar hacer López Obrador, quién sabe si funciona también, pero digo, hasta el momento no dio frutos estratégicos como quería Carlos Salinas de Gortari para que fueran autosuficientes y pudieran tener mayor economía los agricultores mexicanos, los pequeños parcelarios y todo eso. No se hizo. Es correcto. Gracias. Profe. Ajá. Walker, bienvenido Walker. Ahora sí, ya oímos la voz de Walker y luego vamos con Eri de regreso. Walker, te escuchamos. Profe, tengo una pregunta. Esa actividad que dice viene en la unidad 4, o sea, la retroalimentación que está dando don Ignacio, ¿es de una actividad de la unidad 4? Sí, ahí está. De las lecturas anteriores dice algo así el tema, ¿no? Pues de eso se trata, pues de estas lecturas que nosotros estamos analizando, que hagas un cuadro comparativo, si mal no recuerdo, en ese sentido. Ok, gracias, profe. Es que todavía no voy a la unidad 4 y ando perdida, pero es un cuadro comparativo. Gracias, yo le cedo la palabra a usted. Ok, gracias. Eri, ahora sí, Eri, ibas a decir algo, ahora sí, ya te activaste, ya te ubicaste. Sí, lo que pasa que era, bueno, a lo que yo le entiendo, ¿no? La finalidad de Carlos Salinas era como para hacer partícipes a los ejidatarios, agricultores, ¿no? Para por ejemplo, en el caso de las propiedades, para poder vender sus propiedades, para que hicieran lo que quisieran, pues, con sus tierras, venderlas, arrendarlas. Eso es lo que... Mira lo que dice José Carlos, dice, aprovechar más el campo en general, esa era la idea del neoliberalismo. Lo dice, producir más a nivel nacional, le contesto yo. Y luego dice Valenzuela Jacobi, dice, pero la realidad fue que se creó que los pobres fueran más pobres porque vendieron y el más rico se queda casi con todo. Creo que ese era el fin de Gortari, dice José Carlos, es que el rico siempre va a querer ser más rico a costa o a costilla del pobre, queriéndolo hacer más pobre. Pues, simplemente en los ejidos, fíjate, en los ejidos hay personas que tienen capacidad económica para estar comprando ahora con las reformas, las facilidades que podemos hacer, está quedando se concentra las tierras
en manos de unos cuantos pequeños productores que tienen capacidad para comprar, como los Labastidas. Creo que son dos o tres, el ingeniero, no sé, en realidad no sé cuántos sean, pero si tú caminas para Liguera, Zaragoza, para Ome, siempre te vas a estar escuchando que Campo La Bastida, que La Bastida compró, y en todos los ejidos siempre va a haber un empoderado que está comprándole a los pequeños ejidatarios su derecho parcelario. Entonces, eso es lo que está llevándose al campo, a la quiebra. El campo no está produciendo para el objetivo que fue creado, que la familia tuviera esa pequeña dotación de tierra para que la hiciera producir, y de ahí tuviera el sustento legal, que no se fuera la familia para otras fronteras, para otros países, que los jóvenes no se fueran a la delincuencia, pero se está quedando en manos de unos pocos, como dice José Carlos, y como tú también te acercaste a ese sentido. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Entonces, vamos a ver un tema más importante. Vamos a dejar de ver ese para ver, ok, pero sí es importante. Me voy a pasar porque hasta cuándo podemos tener nosotros tierras. Eso sí es un tema importante. Primero me quedo con Ignacio, con la pequeña propiedad. Creo que vamos muy bien en el tiempo. Ignacio, 4.3. Pequeña propiedad individual. Anteriormente se le denominaba pequeña propiedad, sin el calificativo de individual, ya que se entendía que era la única forma de propiedad privada sobre la tierra, con exclusión expresa de las sociedades. En la actualidad se encuentra legislada en el capítulo sobre las sociedades propietarias de tierra. Se conservan las figuras de la propiedad agrícola y ganadera, y se introduce la propiedad forestal con características especiales. Artículo 115. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidas las latifundios, considerándose como tales a la superficie de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Para los efectos de esta ley se entiende por, primero, tierra agrícola, los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Segundo, tierra ganaderas, los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida. Tercero, tierras forestales, los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no están efectivamente dedicadas a alguna de otra actividad económica. Bien, ok. Dice, el tema se llama pequeña propiedad individual. ¿Qué es esto? ¿Hasta qué parte tenemos un tope o hasta dónde tenemos un límite en las que ya no podemos tener más tierras? ¿Hasta dónde? Dice número 1. Dice, vamos a tener capacidad para ser dueño de tierras agrícolas. Ahorita vamos a ver hasta cuántas. ¿Hasta cuánto vamos a tener capacidad para tener tierras ganaderas? Y hasta cuánto forestales. Pero primero tenemos que ver qué es un latifundio. De entrada, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. ¿Se acuerdan que en las películas de la Revolución decíamos antes los terratenientes, los latifundistas? Con tus palabras, Walker, ¿para ti qué es un latifundista? Bueno, Eric, es muy usual esa palabra de latifundio. Es un dueño de una propiedad. ¿Qué? Es el dueño de una propiedad, de una propiedad con gran extensión, ¿no? Ok, así es. Entonces, antes gran extensión territorial. Bien, antes de las reformas de 1992 hacia atrás, pues sí se permitían los latifundios, ¿no? Vamos a ver qué dice José Carlos. Por aquí dice,
Dice, dice, y el más rico se queda casi con todo. Creo que ese era el fin de Gortari. Yo soy de un ejido y casi todos vendieron. Quien tiene un terreno grande, perfecto, sí, casi todos los ejidos, casi todos venden. Y son 2 o 3, si no es que uno el que está acaparando todas las parcelas ejidales. Pues. Allá de donde es mi mamá también es un sujeto que acaparó la gran mayoría y puso a sus 10 hijos como copropietarios, ¿no? Entonces, esa era la idea de Carlos Salinas de Gortari, que los ricos se hicieran más ricos. Vamos a cerrarlo ahí. Ok, ¿qué son los latifundios? Dice ahí que es una gran extensión de terreno, pero antes estaban permitidos los terratenientes, los latifundistas, podían acaparar y podían ser dueños de 1,000, de 2,000 hectáreas y podían sembrar y podían producir, que al cabo es que no tenían límites. Y luego viene la ley agraria y dice, quedan prohibidos los latifundios. Ya no puede ser dueño de tantas propiedades agrícolas. ¿Escuchan? Que dice yo también tengo hambre. Ándale, dale, Chito, es a ti te están diciendo. Okay. Antes podíamos tener muchas tierras agrícolas, muchas tierras ganaderas, muchas tierras forestales, ahora ya no, ahora ya la ley nos dice, espérate, para empezar, los límites son 100 hectáreas de riego o humedad de primera, 150 cuando se trate de cultivo de algodón y de hasta 300 hectáreas cuando se trate de cultivo valioso, ¿no? Esos son la pequeña propiedad. Dice ahí que es la pequeña propiedad. Pues esa, en donde nosotros podemos tener 100 hectáreas de riego o humedad de primera, 150 cuando se trate de cultivo de algodón y de hasta 300 hectáreas cuando se trate de cultivos valiosos y ya te dice cuáles son. Lo dice. ¿Y cuál es la pequeña propiedad agrícola? Ignacio, Walker, Eric, quiero que les quede bien claro que estamos hablando de 3 pequeñas propiedades. Pequeña propiedad individual, 100 hectáreas, 150 hectáreas y 300 hectáreas cuando sea pequeña propiedad individual. Pero también hay una pequeña propiedad agrícola. ¿Cuál es? ¿Sí? 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en aquella fracción. 150 hectáreas al cultivo de algodón, 300 si se destina al cultivo de plátano. Ahí está. Aquí nos está diciendo la pequeña propiedad. Vamos a ponerle un punto ahí para caracterizarlo. Déjame lo ubico. Pequeña propiedad agrícola. Y la pequeña propiedad forestal. Se integra con los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas, en cualquier clase, porque para la silvicultura, que es el cultivo y explotación de los bosques y montes, cuya extensión no exceda de 800. Ahí está la clasificación de la pequeña propiedad. Y leemos la última. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas. ¿Qué es ese sonido? Es mi micrófono. ¿Está abierto un micrófono ahí? Soy yo. ¿Quién es? Yadira. creo. Ana. Yadira. Ah, bien. Bien. Ciérralo, Yadira. Sí, soy yo, pero no sirve. Sí. Ah, ok. Ah, perfecto. Ok. Seguimos. Entonces, tenemos pequeña propiedad individual, número 1. Pequeña propiedad ganadera, número 2. Y pequeña propiedad forestal. La pequeña propiedad individual la vamos a encontrar en que vamos a ser dueños de 100 hectáreas, de 150 hectáreas y de 300 hectáreas. Pequeña propiedad ganadera, hasta 500 cabezas de ganado. Pequeña propiedad forestal, cuya extensión no exceda de 800 hectáreas. Así es como se divide, de acuerdo a la ley agraria, las propiedades, las pequeñas propiedades. Ahora sí, vamos a irnos al 4.4. Eric, ayúdanos con el 4.4. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, es una de las secretarías de Estado
que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de tenencia de la tierra, uso productivo del territorio nacional y ordenamiento urbano. Sus facultades para ello incluyen realizar los planes, programas y proyectos vinculados al uso del territorio. ¿Se subió mucho? Para el uso del territorio nacional para el asentamiento de comunidades rurales o urbanas, extensiones de tierra y agua dedicadas a la producción agropecuaria. Para el fin deberá coordinarse con la SAGARPA, las estrategias gubernamentales de vivienda, zonas metropolitanas e infraestructura, el registro de la tenencia de la tierra, mediar en las disputas de propietarios de la tierra, administrar extensiones desocupadas e improductivas que no estén bajo la propiedad pública o privada de ninguna instancia, conducir sus estrategias en función del concepto de desarrollo sostenible y colaborar con las entidades federativas y los municipios en cuanto al registro público de la propiedad que se refiere. Hasta ahí, hasta ahí. El tema en el que se dividió esta unidad fueron las autoridades agrarias, y antes se llamaba Secretaría de la Reforma Agraria. Hoy ya a partir de las reformas se le llamó SEDATU a través de las reformas en el Diario Oficial de la Federación en 2 de enero del 2013. A partir de ahí deja de ser Secretaría de la Reforma Agraria para convertirse en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cambia de nombre de Secretaría de Reforma Agraria y le dan ese nombre ostentoso, y te dice que es la secretaría que se encarga de establecer las estrategias destinadas a la producción, destinadas al ejido, destinadas a la delimitación territorial, pero es la primera autoridad agraria que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces dice, ¿qué atribuciones tiene? Aplicar la legislación agraria derivada del artículo 27 de la Constitución, diseñar e implementar políticas de desarrollo agrario, administrar los terrenos propiedad de la nación, diseñar e implementar una política de desarrollo metropolitano, incluido la previsión de disponibilidad de agua determinado por la Semarnat, desarrollar políticas en materia de vivienda y urbanismo. Esa es la Secretaría de antes Reforma Agraria, ¿no? Esa es la primera autoridad. Ayúdame, Nacho, con el 4.5. 4.5, la Procuraduría Agraria. La Procuraduría de Justicia para los hombres y mujeres del campo no es una invención o preocupación nueva, dice. Tiene sus antecedentes en la época colonial, cuando el protector fiscal era responsable de pedir la nulidad de las composiciones de tierra que los españoles hubiesen adquirido de indios en contra de las cédulas reales y ordenanzas o con algún otro título vicioso. En 1847, en el estado de San Luis Potosí, se creó, por disposición de ley del Congreso del Estado, la Procuraduría de los Pobres, que asistía no solo a los campesinos, sino también a las personas desvalidas, denunciando las irregularidades ante las autoridades competentes y solicitando la indemnización inmediata, reparación sobre algún exceso de cualquier orden. En este siglo, por decreto del 17 de abril de 1922, se constituyó una Procuraduría del Pueblo dependiente de la Comisión Nacional Agraria para patrocinar a los pueblos que lo desearen gratuitamente en sus gestiones de dotación o restitución de ejidos. Hasta ahí. Bien. Autoridades agrarias. Secretaría de Desarrollo Urbano. 2. Procuraduría Agraria. ¿Y qué es lo que estamos leyendo? Estamos leyendo un poquito de antecedentes de cómo es que tuvo origen la Procuraduría Agraria. Antes, en 1847, en el estado de San Luis Potosí, se crea por primera vez la Procuraduría de los Pobres, ¿sí? Es el primer antecedente que tenemos en México de la Procuraduría Agraria. ¿Cuál? Esa, la Procuraduría de los Pobres. Después,
dependiente de la Comisión Nacional Agraria, se constituyó Procuraduría de los Pueblos. Es decir, cómo va evolucionando la defensa o el organismo que vigila y que le da asesoría jurídica, defensa a los pueblos, a los ejidatarios. Así como tenemos un Procurador General de la República, como tenemos un Procurador General de Justicia del Estado, que hoy con los cambios, con la evolución de las reformas constitucionales del derecho penal, ya se llaman Fiscal. Fiscalía General de la República, como ya se llaman Fiscal General del Estado. Yo creo que más adelantito, si siguen con estas creencias de cambiar los nombres, vamos a decirle que ya no va a ser Procuraduría Agraria, sería entonces Fiscal Agrario, ¿no? A mí me gusta mucho más la palabra Procuraduría, Procuraduría Federal, PGR, Procuraduría General de Justicia del Estado, pero pues, tenemos que irnos de la mano con los cambios que están llevando los sistemas jurídicos y hasta ahorita, hasta estos momentos, sigue perdurando la palabra Procuraduría Agraria, ¿no? Tal vez más adelante se les ocurra a los pensadores que tenemos recientemente y le llamen Fiscalía Agraria, que no me gustaría. De hecho, yo no me gustó que le hubieran quitado el nombre de Procuraduría General o Procuraduría del Estado, porque esto de Fiscalía y Vicefiscalía vienen siendo términos de Colombia, términos de Perú, términos de España, son figuras que nosotros estamos adoptando de otras instituciones, de otras naciones, que tampoco han funcionado allá. Entonces, para mí sería más correcto que regresáramos al nombre de procurador, pero en materia agraria se sigue llamando procuraduría. En un principio se le llamó Procuraduría de los Pobres, después se le llamó Procuraduría de los Pueblos, hasta ahora con las reformas del 6 de enero de 1992 y con las reformas al artículo 27 de la Constitución, se crea la ley agraria y dentro de la ley agraria tiene nacimiento la Procuraduría Agraria como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, es una dependencia del gobierno federal que depende nada más del solo y que supuestamente tiene autonomía. Eso es la Procuraduría después de esos cambios que hemos estado teniendo. ¿Qué hace la Procuraduría Agraria? Walker, ahora sí, ayúdanos con esto que voy a sombrear. Walker. Ok, dice, son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes: coadyuvar y en su caso representar a las personas en asuntos y ante autoridades agrarias, asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se refiere el artículo anterior en sus relaciones con terceros y que tengan que ver con la aplicación de esta ley, promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo anterior, en casos convertidos que se relacionen con la normatividad agraria, prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar. Profe, estoy bien ciega y usted está moviendo la diapositiva. No sé ni para dónde se fue. Ya. Ok, sorry. Aquí estamos. Ponga el cursor, profe, porque no sé dónde me quedé. Ahí. Ok. Dice, prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes, entre otras, artículo 136, Ley Agraria. La Procuraduría Agraria estará presidida por un procurador. Hasta ahí, gracias.
Va a venir la siguiente materia que se llama Derecho Procesal Agrario, y ahí, en esa materia, vamos a retomar un poquito de estas autoridades agrarias porque se encargan de ayudar a los tribunales agrarios a impartir la justicia agraria, ¿no? Ahorita nada más es de una manera en que nosotros sepamos qué es la Procuraduría Agraria. Pues es la defensora de los pueblos, es la defensora de los ejidatarios, es la conciliadora de los problemas que existen entre las mismas comunidades, es el policía, es el policía, es el vigilante, es el ministerio público, es el protector, como dice arriba, que es el protector de los pueblos, es el protector de los pueblos, de los pobres. Sigue siendo igual que antes. Hoy la Procuraduría Agraria es el asesor, es el conciliador por parte de los ejidatarios. Entonces, sí tiene un acierto el que se haya creado, el que se haya regulado dentro de la ley agraria la figura o la institución de la Procuraduría Agraria, porque son los defensores de los ejidatarios. Así como hay un procurador de justicia que se encarga de que el que infrinja la ley se le castigue, este procurador también es la función de él. Si hay una disputa de problemas ejidales, es conciliador. Si hay que velar por los intereses de la comunidad, es el policía, es el vigilante. Entonces, sí tiene mucha razón de que en la ley agraria se haya regulado la institución. Y pasamos Ignacio, con la siguiente autoridad agraria que se llama el RAN. Si nosotros lo vamos a abreviar como Registro Agrario Nacional, entre paréntesis, vamos a denominarlo RAN. ¿Qué es el RAN? Ayúdame. 4.6. El Registro Agrario Nacional, RAM. En nuestro país, la propiedad social abarca más de la mitad del territorio nacional. Estas tierras son poseídas por ejidatarios y comuneros. El respaldo documental de la propiedad de dichas tierras se encuentra en el Registro Agrario Nacional, RAM. El Registro Agrario Nacional es una institución que está al servicio de los campesinos. Da carácter público a los actos que realizan en relación con sus derechos sobre la tierra, así como la relativo a su organización interna y a las figuras asociativas que constituyen para producir. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivada de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de la tierra. ¿Y dónde me quedé? Hasta ahí, déjalo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué ocupamos del Registro Agrario Nacional? ¿Para qué existe? Dice que respalda los documentos de la propiedad de las tierras. Y el Registro Agrario Nacional es una institución que está al servicio de los campesinos de carácter público. Bien, lo voy a aplicar con otras palabras. Cuando nosotros se nos extravía un certificado parcelario, cuando nosotros queremos designar a quién me va a suceder, tenemos que hacer una lista de sucesores y la tenemos que depositar en el RAN para que el caso de fallecimiento del titular de los derechos, los familiares soliciten apertura de los sobres que se encuentran resguardados en la bóveda del RAN. Entonces, ¿qué es lo que hace el RAN? Protege, da seguridad, cuida documentos, extiende documentos, guarda lista de sucesores, pero aquí más que todo dice que deberán de inscribirse en el RAN todas las resoluciones judiciales o administrativas, los certificados o títulos que amparen dichos terrenos solares, los títulos primordiales de las comunidades, los planos, los decretos de expropiación. Es la institución que te va a dar seguridad
jurídica de tus documentos. Entonces, es una dependencia, así como la Procuraduría Agraria, así como el otro fideicomiso que vamos a ver ahorita, son autoridades agrarias que coadyuvan en la implementación de la política agraria. Vamos a ver, por acá tenemos dos comentarios. Dice Yadira, ¿son 100 hectáreas las que pueden tener como máximo? Sí, ahorita nos regresamos para contestar esa pregunta. De Valenzuela Jocobi, me perdió un documento el RAN y metimos un recurso de amparo para reposición. Ahí está. O sea, es una autoridad que se encarga de reponer documentos también, de custodiarlos, de registrarlos. Ok. Ahorita nos regresamos contigo, Yadira. Son 100 hectáreas las que pueden tener como máximo, dice. Ahorita que no se nos olvide y nos vamos para allá. Además, vamos de una vez. Vamos a ver para que le quede claro a Yadira. Ahí va. Una pregunta. Sí. Aquí en el estado, ¿en dónde se encuentra ubicado el RAN? En Culiacán. El RAN, acuérdate, no es autónomo, depende de la SEDATU y va a estar siempre ¿en dónde? En las capitales de los estados. Ok. ¿Sí? En este caso nosotros lo tenemos en Culiacán. Ahí tenemos que, si hay que ir a solicitar la reposición de un certificado, hay que ir hasta allá. Llevar la denuncia de que se nos extravió, que se nos robaron. Y si hay que ir a abrir la apertura de un sobre, pues hay que ir al RAN, que allá es donde se lleva a cabo el resguardo de esos documentos. Y preguntan, vamos a irnos a la pregunta, que acá que ya nos quedan 2 temas para terminar. Fíjate bien, Yadira. Dice, hay 3 tipos de pequeña propiedad. 3 tipos. La pequeña propiedad agrícola va a ser okay. Acá lo vamos a ubicar más. 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos de los señalados en la fracción 2, o sea, de algodón. 100 hectáreas, 150 hectáreas si es para algodón, o 300 hectáreas si se cultiva plaza. Si tú vas a sembrar nada más maíz, frijol, garbanzo, puedes tener hasta 100 hectáreas, Yadira. Si vas a sembrar nada más algodón, puedes tener hasta 150 hectáreas de algodón. Si vas a sembrar plátano, caña, azúcar, café, nequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales, solamente vas a poder tener un máximo de 300 hectáreas. Eso es para la agrícola. Si tú vas a producir ganado, vas a hacer pequeña propiedad ganadera, la que sea suficiente para mantener hasta 500 cabezas de ganado. Si vas a hacer una productora ganadera, hasta 500. Cuenta 500 cabezas de ganado, repártelas. ¿En cuántas hectáreas caben? En 200. Pues ahí caben 500 cabezas. De ese es tu tope. Si vas a sembrar y vas a explotar los bosques y los montes, no vas a poder tener más de 800 hectáreas. Ojalá que con eso, Yadira, coméntame algo ahí en el chat para saber si quedó claro eso o si quieres hacer otra interrogante. Con gusto nos regresamos, ¿no? Oiga, maestro, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en la pequeña propiedad ganadera, dice Sí, que no debe de exceder de 500 cabezas de ganado, ¿no? Sí. Por ejemplo, Vizcarra, un ejemplo aquí en el estado, ¿no? Excederá el límite de lo que estipula ahí la ley agraria. Digo que legalmente no excede, pero pues para eso se asocia con diversas personas, okay, entre comillas, pero legalmente él nada más va a poder tener hasta 500 cabezas de ganado, nada más. Por ahí entrará su esposa, su hija, su hijo. La misma familia la puede asociar, ¿no? Sí, a la misma familia. Claro, y ves, hasta 500 cabezas de ganado, entonces ahí podríamos decir entre 4 personas, ya son 2,000 cabezas de ganado
¿qué grande sería la extensión? Pues es importante la pregunta que tú hiciste, pero legalmente tú vas a ser pequeño propietario ganadero donde te quepan 500 cabezas de ganado. ¿Y quién supervisa, por ejemplo, a esta persona? De que... ¿Quién lo supervisa? La Procuraduría Agraria, que depende de la SEDATU. Ese es el policía, ese es el Ministerio Público, ese es el fiscal, ese es el que anda viendo que no exista excesos en esas propiedades que estamos analizando. Precisamente, esa es una de las funciones de la Procuraduría Agraria. Ok. ¿Algo más? Yadira, por acá. Ven, vámonos al penúltimo tema, entonces. Vamos en buen ritmo. Primera vez que vamos en buen ritmo. Ok. Aquí ya vimos la Procuraduría Agraria, que es el policía, que es el fiscal, que es el Ministerio Público. Vimos el RAN, que es el que se encarga de dar seguridad a tus documentos. Y viene un fideicomiso, Ignacio. Ayúdame con este fideicomiso, que también es una autoridad agraria. 4.7. El fideicomiso del Fondo Nacional del Fomento Ejidal. El fideicomiso del Fondo Nacional del Fomento Ejidal, FIFONAFE, es un fideicomiso público auxiliar del Ejecutivo Federal, agrupado dentro de la Administración Pública Paraestatal, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria y cuenta con autonomía financiera. Por otro lado, el FIFONAFE es la única institución del gobierno federal que lleva a cabo, por ley, la supervisión de los decretos expropiatorios realizados sobre tierras de propiedad social, de ejidos y comunidades, para verificar que se cumpla con las causas de utilidad pública invocada como objeto de la afectación. Otra tarea importante asignada al FIFONAFE... Hasta ahí, gracias. ¿Qué? Son fideicomisos nada más que el gobierno federal tiene establecidos para hacer producir el campo. ¿Se acuerdan de aquellas parcelas escolares? ¿Se acuerdan de aquellas parcelas productivas de la mujer? ¿De aquellas parcelas productivas de la juventud? Bueno, pues precisamente para eso están ellos, para que les den esos financiamientos a esos fideicomisos, a esas tierras y que se puedan producir, porque así por sí solo el gobierno no te va a dar. Entonces, eso es el fideicomiso del que estamos hablando, para darle subsidio, para darle presupuesto, para darle apoyo, para decirle a la mujer campesina, ahí te van 100 millones de pesos, jóvenes, ahí te van 1,000 millones de pesos para que hagas investigación parcela escolar. Para eso es el fideicomiso. 4.8 ya nos quedan 4.8, 4.9, y aquí lo vamos a ver ya, estos tres temas. Aquí vienen ¿qué es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura? Y luego viene también la Política Agraria Común de la Unión Europea, pero eso lo podemos platicar porque son organizaciones que estos temas, muchachos, son temas nuevos que se están incorporando en el derecho agrario. La gran mayoría de los programas educativos de las universidades ya no contemplan, o todavía no contemplan a la FAO, que son las organizaciones de la ONU que se encargan de reactivar la cadena alimentaria en los países, ¿no? Cómo vamos a producir, cómo los vamos a apoyar. Pero vamos a verlo, nos quedan 15 minutos que al cabo que sí lo alcanzamos a ver. Ok, ayúdame, Ignacio, para ver qué es la Organización de las Naciones Unidas. Ayúdame, aquí está. 4.8, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization, es la principal organización mundial dedicada a combatir el hambre. Brinda asistencia técnica para la elaboración de políticas y programas, proyectos de alcance local, municipal, regional y nacional, orientados a eliminar el hambre y la malnutrición, promover sus sectores agrícolas, pesqueros y forestal, promocionar la agricultura familiar, orientarla en materia de sanidad animal
y vegetal y fortalecer las comunidades de diferentes zonas agroecológicas para que potencien y conserven su patrimonio alimentario y nutricional en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La idea de una organización internacional para la alimentación y la agricultura surge al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En junio de 1905 se celebró en Roma, Italia, una conferencia internacional que condujo a la creación de la institución del Instituto Nacional de Agricultura. Más tarde, en 1943, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, convocó una conferencia en las Naciones Unidas sobre la alimentación y la agricultura. Hasta ahí. Otra vez, ¿qué es la FAO? Se dedican a combatir el hambre, pero ¿qué es lo que le dice a México? Le dice, México, tú eres un productor agrícola importante a nivel mundial, les quita una porción de lo que México produce para dárselo a los países que son pobres. Eso es una de las funciones, porque dice promover sus sectores agrícolas, pesquero y forestal, promocionar la agricultura familiar. Entonces, estos programas de cómo las organizaciones de las Naciones Unidas ayudan a promover o a combatir el hambre a nivel internacional. Y luego viene otro también, que viene siendo ya la Unión Europea, pues también se encarga de darles subsidios, de ayudarles a las familias desamparadas por etapas, ¿no? Entonces, y es lo que viene el Tratado de Libre Comercio, que ya lo habíamos comentado hace poquito, que se creía que México iba a ser un gran detonante la firma del Tratado de Libre Comercio, pero en realidad no ha sido así. Muchachos, hasta ahí da el programa, siendo las 10:06, menos de 2 horas, a las 8:44 empezamos, y eso fue en general el tema con la materia de derecho agrario, en el que estuvimos más que todo innovando nuevos temas como aquellos de los derechos indígenas, de los derechos agrarios indígenas, y también lo que está diciendo la FAO respecto a que ayuda a combatir la hambruna a nivel mundial. Entonces, este es un tinte de derecho agrario más humanizado, un tinte de derecho apegado a las comunidades indígenas, y ojalá que más adelante lo sigamos fortaleciendo y lo sigamos enriqueciendo para que nos deje buenos conocimientos. Eso fue el semestre, o eso fue la materia de derecho agrario, que recuerden que nos hizo viajar por una época en la que todavía no éramos colonizados. Teníamos una organización territorial antes de la llegada de los colonizadores, durante, después, y luego estuvimos viendo también cómo fue evolucionando el artículo 27 constitucional. Estuvimos viendo las reformas al artículo 27 constitucional, los beneficios, estuvimos viendo la creación de la ley agraria, estuvimos viendo las autoridades agrarias. Fue una materia que nos está dejando, para mí impartirla, me hace recordar que siempre el derecho agrario, porque hoy tuvimos un semestre, hoy tuvimos una conferencia de una doctora de Colombia, 6 horas, tenemos lunes, martes y mañana termina es un curso, y ahí estuvimos viendo pues cómo el derecho agrario, los países están tratando de decir que el campesino ni que el ejidatario ya no existe, pero sí existe, ahí está, aquí en Mochis, a donde voltees te vas a ver que está lleno de ejido Mochi, ejido Jiquilpan, Campo 1, Compuertas, Ahome. Entonces, aquí nosotros en México sí tenemos todavía la creación de los ejidos. Para allá, para Colombia y para Venezuela y para Ecuador, que son los países que colindan, poco a poco ha estado desapareciendo el ejido. Entonces, qué bueno que nuestra universidad nos permite enriquecer los temas de derechos humanos y los temas de alimentación en la materia de derecho agrario.
¿Qué te parece, Ignacio? ¿Qué te dejó a ti, pues, en general, este tema ya para despedirnos? Pues el conocimiento de las reformas, la definición de qué es ejido, de qué es una sociedad, todo eso y cómo se organizan, qué derechos tienen, por qué se criaron, para qué se criaron, o sea, todo eso, o sea, está bastante rica la materia. Y también no perder de vista que las autoridades ejidales, el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia, el secretario, cada uno de ellos tiene funciones delimitadas y cómo se integra, cuánto tiempo dura 3 años, pero puede ser removido antes si así lo determina la asamblea. Cómo va a sesionar la asamblea por lo menos cada 6 meses en sesión ordinaria, pero también lo puede hacer en sesión extraordinaria. Todo eso estuvimos viendo y que quisiera yo que ustedes leyeran más la ley agraria, porque todo esto fue doctrina, todo esto fue lo que dicen los autores de los libros, pero ustedes en la vida real tienen que empezar a leer la ley agraria día a día, vamos a leer 3, 4 artículos hasta que le demos punto final y dominemos bien los temas agrarios. Eric, voy contigo, Eric, y Jacobi, José Carlos, puedes escribir ahí tus comentarios y yo los leo. Eric, ¿qué te dejó el antes y el después de Derecho Agrario? Pues nos permitió conocer prácticamente las reformas sobre los derechos y obligaciones que tienen los ejidatarios, los campesinos, la reforma, el cambio que tuvo el artículo 27, todo lo que se refiere a la ley agraria. Pues como finalidad tiene garantizar los intereses de los campesinos, de los ejidatarios. La creación de la Procuraduría Agraria, la creación de la sucesión testamentaria agraria también. Con eso se acabaron muchos problemas entre propios hermanos que se mataban y todavía siguen los problemas. Eso no lo vamos a poder erradicar por la parcela ejidal, ¿no? Pero hoy tenemos un poquito más de una ley más completa y por ahí me parece que fuiste tú, Eric, el que en un foro de dudas hiciste una pregunta, ¿o quién fue? Sobre si era cierto de que se estaba tratando de cambiar la ley agraria, ya le contesté yo ahí. Sí. Tú fuiste, ¿verdad? Sí. No con lo que yo digo, sino que con lo que está ahí en la red, pues Morena está elevando una ponencia, tratando pues está diciendo que ya es obsoleta, que ya se cumplió el objetivo de la ley agraria y que es necesario que existan nuevos lineamientos, ¿no? Yo considero que todavía no es porque ellos hablan de 1992 hacia acá, pues es poquito. Pienso yo que a lo más que podemos hacer es enriquecer nuestra ley agraria que tenemos cuando, pues dotándolo de herramientas o dotándolo de instituciones que carece. Tenemos que voltear a ver el Código Civil Federal, tenemos que voltear a ver el Código Federal de Procedimientos Civiles como supletorios de las lagunas que cuenta nuestra ley agraria, ¿no? Con que se enriquezca más, estaríamos teniendo un derecho agrario más completo, porque los autores mexicanos a nivel Latinoamérica son el ejemplo de los estudiosos de nuestro derecho. Gracias, Eric. Profe, una pregunta. Igual que... ¿Quién tiene el poder para cambiar la ley agraria? ¿El presidente? ¿Cada presidente que entra? Bueno, el presidente puede elaborar una iniciativa de ley, pero pues la tiene que poner a consideración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los que hacen las leyes. Ellos son los que tienen el poder de crear las leyes, los senadores y los diputados, ¿no? Tú puedes llevar una iniciativa, nosotros como ciudadanos podemos elevar una iniciativa, pero serían la Cámara quienes la van a desechar, la van a abrazar o la van a negar. Pero el presidente no hace leyes, el que hace las leyes es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Cuánto tiempo dura, profe, más o menos, en caso de que se cambie la ley agraria? ¿Cuánto tiempo dura o depende de cada...? Depende de cada legislatura, depende
de las aprobaciones del vaya y venga a cada cámara, sería importante. Hay una materia, a mí no me toca esa materia, creo que el profe Daniel le toca ver cómo se crea una ley, los requisitos, cómo va y viene de una cámara a otra. Creo que el derecho constitucional lo van a ver ustedes en esa materia. Ahí hay que estar atento porque ahí profe Daniel es el experto en esos temas, ¿no? Ah, ok. Walker. Me Gracias, sigo profe. quedando contigo, Walker. El No, antes y profe, después. no, váyase con los demás. Estoy de No, pues acuerdo con todos mis compañeros. ya, Ignacio, Eric y Jacobi, pues está por mensaje. Ya contigo cerramos. Abre tu cámara para verte, no te hemos visto en toda No, la profe, sesión. es que estaba haciendo tortillas de harina, dijo usted, entonces ando, Bien, el antes y el después, ¿qué te dejó a ti? eh, lo mismo que dijo don Ignacio. No, Profe. no puede ser lo mismo. Sí, mire, ¿qué le digo? Me agarró en curva, dice Eric, o no sé quién dice esa palabra, pero no sé, pues está padre, está súper interesante esa materia. El antes, yo la verdad no tenía idea de nada, sí sabía que era parcelas, pero por encima. Y ya ahorita es como que más súper a fondo que nos estamos empapando mis compañeros y yo sobre la materia y se me hace como bien importante, pues desde la época de años atrás hasta ahorita. Y no sé, me gustó. Y tengo una pregunta para usted, profe. Viene. ¿Usted nos va a dar la siguiente materia? No sé qué materia tengan en su programa curricular, en su diseño. ¿Cuál tienen? ¿Cuál viene? No sé, profe, pero ahorita usted dijo que seguía otra materia de esa, entonces me imaginé que... Pero no en este. ¿Ustedes son de qué semestre? ¿Del quinto? Sí, van a continuar con procesal constitucional. ¿Sí? O sea, cuando venga la materia de Derecho Procesal Agrario, es la continuación de esto que estamos cerrando hoy. Y pues yo tengo también ese programa diseñado y pues si el profe Gaciel no determina otra cosa y se la da a Parra, pues a lo mejor ya no estoy con ustedes ahí. Ok. ¿Y quién es Parra? ¿Cómo se llama ese profe? Parra es el Pues, coordinador de la carrera de Derecho. oh, wow. Ok, gracias, profe. Gracias, igual que dice Yadira, los derechos parcelarios. Muy interesante la materia. Yo soy de ejido y se ve todo, pero desconocí el funcionamiento legal. Ahí está. Fíjate, ahorita Walker dijo algo importante de cómo eran la repartición o cómo era el régimen ejidal. Es cierto, se nos estaba yendo también que analizamos las tierras para el asentamiento humano, vimos las tierras de uso común y vimos las tierras parceladas. Entonces, son temas que nosotros los escuchamos en la radio, los escuchamos en la televisión o escuchamos a nuestros parientes que son ejidatarios, tierras de uso común y no sabíamos a qué se refería, o tierras parceladas o tierras para el asentamiento humano. Hoy, a través de estas sesiones que hemos tenido, pues ya se les va a facilitar